Muy bien, pues contento de estar con vosotros esta mañana. Hace 4 años que estuve la última vez aquí. O sea, algunos seguro ni os acordáis. Yo para las caras soy malísimo, así que pues si a alguno no he saludado o debería haber saludado, perdonadme, ¿vale? No, soy, como digo, bastante malo para las caras. Traigo los saludos de la iglesia, por supuesto, la iglesia en Sant Boi, Llibertat, y bueno, somos iglesia hermana y por lo tanto pues compartimos la fe en el Señor, compartimos la alegría de haber sido redimidos por el Señor, ¿no? Así que esto es fantástico poder compartirlo. Noé me preguntaba esta semana por WhatsApp, no me acuerdo exactamente la pregunta, cómo era el título del mensaje o algo parecido. Y fíjate que me lo tuve que pensar porque no acostumbro a poner título a los mensajes, pero pensé, bueno, le di un título que era algo así, ahora no me acordaré, pero será algo así como contemplar, alabar y descansar en Dios. Y le dije que el texto estaba basado, la predicación iba a estar basada en los últimos 2 versículos de la carta de Judas. Es una carta muy cortita, al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Si no lo encontráis, porque solo tiene una página en la mayoría de Biblias, es antes de Apocalipsis la primera página que hay antes de Apocalipsis. Y es una carta, a mí tengo que decir que me emociona, y cada vez que pienso en ella, cada vez que pienso en lo que voy a compartir con vosotros esta mañana, la verdad es que me emociono. Y es un pensamiento recurrente para mí. Es un pensamiento recurrente que me hace reflexionar sobre quién es el Dios al que compartimos, el Dios al que adoramos. Por eso cuando pensé en cómo titulaba este mensaje, no pensé en poner mirar a Dios. Puse poner contemplar a Dios. No sé cuántos de vosotros habéis oído hablar de la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Podéis levantar la mano? Vale, bien. ¿Cuántos de vosotros habéis visto la Sagrada Familia? Muy bien. Claro, esa es la pregunta, ese es el tema. Porque si yo os pregunto ahora, ¿quién de vosotros me podría decir qué es lo que se ve en cada una de las fachadas de la Sagrada Familia? ¿Cuántas manos se levantarían? Aparte de las grúas, Nadie. Creo que es el perdón, la anunciación, el perdón, tiene un significado, ¿verdad? Entre otras muchas cosas. Gaudí, cuando diseñó la Sagrada Familia, quiso explicar la Biblia en las paredes de la Sagrada Familia. Pero claro, ¿sabéis? Si no la contemplas, no te enteras. Puedes verla, yo la he visto muchas veces, he pasado por delante, pero sería incapaz de explicaros cada uno de los detalles. Bueno, esto es un poquito lo que me gustaría compartir con vosotros esta mañana. Estoy seguro que todos, o la mayoría de los que estamos aquí, hemos podido mirar en más de una ocasión a Dios. La pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos parado a contemplar a Dios? No es fácil explicar esto, hace poco alguien me preguntó, ¿qué quiere decir contemplar a Dios? Tuve que pensarlo también. Porque nosotros tenemos las Escrituras, tenemos la Biblia, que nos hablan de Dios, pero de vez en cuando, cuantas más veces mejor, hay que hacer un ejercicio para contemplar a Dios. Eso es lo que Judas nos propone con su carta. Esa carta tan cortita, que solo tiene un capítulo, empieza hablando de situaciones complicadas. Empieza hablando de personas que están en contra del Evangelio, que pervierten el mensaje de la gracia de Dios, que pervierten situaciones de las que nosotros encontramos en la palabra de Dios, y eso estamos hablando del siglo I, la iglesia recién nacida, encontrándose con estas dificultades. Y yo creo que al final cada uno de nosotros se encuentra en una situación parecida,
No sé cómo, porque cada uno tendrá sus circunstancias diferentes. Pero seguramente cada uno de nosotros nos encontramos en esa situación o en situaciones que nos hacen vivir momentos de verdadera dificultad, de verdadera angustia, de verdadera tristeza. Y cuando Judas está acabando su carta, nos hace esta propuesta que yo os leo. Bueno, si tenéis la Biblia por ahí a mano, en el móvil, en papel, como sea, pues la podéis seguir. Mirad, versículos 24 y 25. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. No creo que tenga tiempo esta mañana de explicar lo que realmente produce esto en mi corazón, en mi pensamiento. Le he preguntado a Noé, digo, bueno, cuando yo vea que no queda nadie en la iglesia, puedo parar de predicar, ¿no? O sea, bueno, es broma, intentaré. ¿Qué hora es? Bueno, intentaré ser corto. O lo corto que pueda. Mirad, fijaros que Judas, no voy a seguir el orden de Judas, voy a cambiarlo un poquito para la reflexión que quiero compartir. Fijaros que una de las primeras cosas que Judas dice cuando acaba, os decía, esta carta contundente, es como decir, poned la mirada en Dios. Aparte de lo que estáis viviendo, aparte de las situaciones que os rodeen, aparte de cómo veáis el mundo, poned la mirada en Dios. Pero no dice solo esto, dice, poned la mirada en el único Dios. En el único Dios. Noé ha dicho varias veces esta mañana, no sé cuántas, pero ha dicho varias veces que hemos venido a adorar al Creador del universo. Yo os voy a pedir que hagáis un ejercicio que no vais a poder hacer, pero yo lo tengo que decir. ¿Os podéis imaginar la eternidad pasada cuando no había nada? Yo no he podido hacerlo, Mi mente no es capaz de pensar en nada, en algo, o sea, en que no exista nada. Pero en la eternidad pasada esto sucedió. En la eternidad pasada hubo un momento en que no había nada. Dios estaba. En esa eternidad pasada Dios estaba. Por eso es el único Dios, porque no hay nada antes que Él. Porque Él es el origen de todas las cosas. Pablo escribiendo a los colosenses dijo que Él es el origen de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que, fijaros, Judas nos propone que miremos al Dios que existía antes de que no existiese nada y que por eso es único. Y no solamente es único por eso, es único porque su carácter, sus atributos, lo que nosotros conocemos de Dios y lo que no conocemos, es incomparable, no hay nada que se pueda comparar a eso. Y Judas nos dice, contémplale. La traducción Reina Valera, otras no, pero la traducción Reina Valera añade, y sabio Dios. Creo que es una consecuencia de ser único. Ser único implica que tiene que ser sabio, porque lo creó todo, porque sostiene el universo, porque lo hace funcionar con la perfección que funciona. Vosotros sabéis que el universo sigue expandiéndose, porque Dios lo creó de una manera que ese mismo universo tiene la capacidad de ir creciendo al ritmo que Dios quiere. Sigue creciendo en el orden que Dios quiere. Y todo se sostiene porque Él quiere. No sé si el pensamiento os parece demasiado atrevido por mi parte, ¿no? Pero yo, cuando llego a estos versículos, me gusta contemplar a ese Dios sabio.
porque además dice que ese Dios sabio, único, es mi Salvador. Dice que ese Dios, que no tiene comparación, ha decidido relacionarse conmigo y contigo. Lo ha decidido Él. También Noé lo decía cuando nos acercábamos a la mesa del Señor. No tenía por qué hacerlo, pero ha decidido acercarse a nosotros. Y no solamente ha decidido acercarse a nosotros, sino que ha decidido, sin tener ninguna obligación, preparar un plan de salvación para que nosotros, que le habíamos ofendido, pudiésemos reencontrarnos con ese Dios único y sabio. Y si fuera poco, a través de su Espíritu Santo, nos ha llamado para que formemos parte de una familia. Con nuestras alegrías y con nuestras miserias. Pero formamos parte de la familia de Dios. Repito, del Dios único y sabio. Esa es la entrada. Me gustaría, pues, compartir esta emoción con vosotros, ¿no? Esta emoción de contemplar a ese Dios que lo llena todo, que lo controla todo y que baja al detalle de relacionarse contigo y conmigo. Dios magnífico. Un Dios capaz de mostrarse hasta donde Él ha querido, de una manera que nos permite no solo mirarle, sino contemplarle. Os propongo que hagáis este ejercicio de vez en cuando. Que cuando estéis leyendo, o que cuando estemos leyendo las Escrituras, no solamente las leamos y pasemos por ellas, sino que nos paremos a masticar lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo. Pensar en ese Dios. Y ahora sí que quiero pasar al principio del versículo 24. Esto que he leído era al principio del versículo 25. Pero el versículo 24 dice, al que es poderoso. La semana pasada, en Llibertat, en la iglesia de Llibertat, el hermano que presidía, preguntó, a ver si podemos decir en voz alta cosas que nos hacen ver que Dios es poderoso. Yo lo podría hacer aquí ahora también, Podría preguntaros, ¿por qué creéis que Dios es poderoso? No lo voy a hacer, pero quizás puedo adivinar que alguien diría, fue el Dios que abrió el Mar Rojo. Quizá alguien podría decir, es el Dios que resucitó a Lázaro, o es el Dios que hizo milagros, que curó cojos, ciegos, mancos. Y todo esto es verdad. Es el Dios que controla el universo, como hemos dicho al principio. Pero Judas, que me cae muy simpático, este Judas, no el otro, este Judas, me cae muy simpático. Judas nos hace una propuesta diferente. Y dice, mirad, pensad, contemplad al Dios que es poderoso para guardaros sin caída. O sea, no pienses en el macrouniverso. No hace falta que pienses en el macrouniverso. Piensa en ti. Piensa en ti y piensa en que Dios, el Dios al que el Señor o la palabra del Señor nos invita a contemplar, es un Dios poderoso para guardaros sin caída. Y aquí ya no me meto porque cada uno se conoce a sí mismo. Cada uno sabe cuál es su punto débil, cada uno sabe cuál es su pecado recurrente. A lo mejor volveremos a esto un poquito más adelante, pero cada uno se conoce a sí mismo. Pero Judas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo que Dios es poderoso para guardarte, para guardarme sin caída. ¿Te lo crees? Pues eso es una realidad en cada uno de nosotros. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y es más, y cuando caemos, porque hay resbalones, porque hay tropezones, porque hay caídas,
Cuando nos pasa eso, entonces Él es capaz de levantarnos. Decidme si esto no emociona, si esto no llena el corazón de un deseo de seguir contemplando a ese Dios. Pero sabéis, todavía no es suficiente. Es poderoso para guardaros sin caída. Mirad, si no os quedáis con nada más del sermón, por favor, quedaros con lo que voy a decir en los próximos minutos. Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Lo hemos cantado, la última canción que hemos cantado, hemos dicho que Él nos presentará sin mancha. Bueno, en mi afán de reflexionar sobre estas cosas, os comparto esta inquietud, ¿no? Vuelvo a preguntaros, cada uno se conoce a sí mismo, ¿no? Cada uno sabe cuál es su punto débil. Pues Dios es capaz de presentarnos en su gloria sin mancha o irreprensibles. Me parece que irreprensibles es más fuerte que sin mancha, porque sin mancha podríamos pasarlo un poquito, pero irreprensibles significa que Dios es poderoso para presentarnos ante el trono de gloria sin motivo de acusación. Esto no me lo he inventado yo, Esto lo dice la Biblia. Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto es profundísimo, Esto es digno de pararnos, a lo mejor tendría que haber hablado solo de esto. Pero bueno, pensadlo vosotros luego, en casa. Mirar significa que nuestros pecadillos, he dicho bien pecadillos, eso que nosotros consideramos pecadillos, y nuestros pecadazos, fueron cargados sobre Jesús en la cruz. Pero de verdad, por eso somos perdonados. No es que Dios haya pasado por alto nuestro pecado, es que lo cargó sobre su Hijo. Lo cargó sobre su Hijo para que aquel enfado que tuviste aquel día cuando insultaste a aquel coche que se te cruzó, llevó a Jesús a la cruz. Y con él fue clavado. Aquel enfado que tuviste con tu familia fue clavado con Cristo en la cruz. Aquella mala palabra que utilizaste y con la que ofendiste a no sé quién, bueno, yo también, fue clavada con Jesús en la cruz. Y para completarlo, Dios hizo un milagro extraordinario. Y el milagro extraordinario fue que la obediencia de Dios a su Padre se te imputa a ti y se me imputa a mí. Y nos presentamos, o Él nos presenta delante del trono de gloria, obedientes como Cristo. Cantábamos, ¿no? Sin mancha, ante Él vendré, justificado por la fe. Y eso es lo que significa ser justificado. Significa que los méritos de Cristo son nuestros. Yo no sé si a vosotros os pasa como a mí, pero a mí me estalla la cabeza muchas veces cuando pienso en esto, ¿no? Por eso, Dios, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, es poderoso para presentarnos sin caída y sin mancha delante del trono de la gracia y de la gloria de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? No he acabado. No he acabado. ¿Sabéis qué pasa? Que el texto, Judas sigue escribiendo. Y dice
que eso Dios lo hace con alegría. ¿Sabéis qué significa eso? Yo, para entenderlo, me he tenido que ir a Isaías. Me he tenido que ir al capítulo 53 de Isaías. Cuando Isaías está escribiendo aquel poema extraordinario en el que dice aquello de como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca, llega al versículo 11. Y sabéis lo que, bueno, igual no lo recordáis, el versículo 11, pero yo os lo digo. El versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Veis lo que significa? Que nos presenta delante del trono de gloria con alegría. Ahora voy a hacer un poquito de Biblia ficción, pero me lo vais a perdonar. Significa que cuando tú y yo vayamos al cielo, revestidos con los méritos de Cristo, porque Cristo ha pagado por cada uno de nuestros pecados, significa que en ese momento habrá una conversación celestial entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Te mirarán a ti, me mirarán a mí, y dirán: valió la pena. ¿Valió la pena Getsemaní? ¿Valió la pena los insultos, las burlas, los clavos? Valió la pena porque tú, yo, estaremos allí. Y Dios se alegra de que esto sea así. Valió la pena el sacrificio de su Hijo, valió la pena el plan de salvación, porque el objetivo de Dios, sin que nadie le obligase a hacerlo, es que tú y yo pudiésemos compartir la eternidad con Él. No sé si ahora vais entendiendo lo de contemplar a Dios, más allá de mirarle. Llegar a pensar en la profundidad que esto significa. Dios alegre porque nosotros estemos en el cielo. Claro, cuando Judas acaba esta reflexión, no le queda más remedio que adorar a Dios. Por eso, la segunda palabra de lo que le propuse a Noé fue contemplar a Dios, alabar a Dios. Porque es que no queda más remedio. Cuando somos conscientes de esta realidad y la pensamos y la reflexionamos, pues no nos queda más remedio que abrir el corazón y alabar a Dios. Y a Judas se le acaban los calificativos para hablar, por eso dice que la gloria, la majestad, el imperio y la potencia le pertenecen. Él utiliza la frase, a él sea la gloria. En realidad, creo que lo mejor que podríamos traducir aquí, él se merece que le reconozcamos la gloria. Nosotros poco podemos dar a Dios, pero sí que podemos reconocerle. Y esa es la parte que viene ahora, después de haber contemplado a ese Dios santo, único, sabio, ahora nos toca adorarle y darle la gloria. Y darle la gloria significa, seguramente, significa pensar en esos atributos de Dios que le corresponden a Él. Recordad, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiese nada, Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es santo, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Cuando tú y yo no estábamos, cuando no había nada, Dios ya era así. Y reconocer su gloria es reconocer esto, es reconocer estos atributos y manifestarlos, y admirarnos por ello. ¿Cuál es la gloria? No sé cuántos de aquí sois futboleros, no lo sé. ¿Cuál es la gloria de un equipo de fútbol? Los trofeos de sus museos, ¿no? O la gloria de un cantante, sus discos de oro, de platino, de lo que sea ahora que se lleve. O un Oscar para un actor.
Eso es lo que les reconoce la gloria. Reconocemos la gloria de estas personas por esos triunfos que se pueden manifestar. Pues bien, nosotros reconocemos la gloria de Dios en sus atributos que no cambian desde siempre y hasta siempre. Y me gustan todas las expresiones que utiliza. Seguramente es una explosión de pensamientos que tiene Judas aquí, ¿no? Pero me gustan estas expresiones que utiliza, porque dice que a Él sea la gloria, a Él sea la majestad. O sea, Dios, como os decía, Dios era rey antes de que nosotros existiésemos, antes de que hubiese nadie para ser su súbdito. Él ya era rey. Y es más, lo crea la gente, o no lo crea, quizá lo creas tú o no, no lo sé, no sé cuál es tu situación aquí hoy, pero lo creas o no lo creas, Dios es rey. Y Dios es grande, y Dios es sabio, y Dios ha querido acercarse a ti, como decíamos antes, lo creas o no lo creas. Así que yo creo que hacer un ejercicio de dejar que ese Dios que se acerca a ti se manifieste, le veas, le puedas contemplar y le puedas agradecer, sería una buena opción en tu vida. La gloria, la majestad, el imperio. Mirad, si alguien entendía lo que significaba esto, eran los receptores de la carta. Vivían bajo la autoridad de un emperador. Seguramente, bueno, si conocemos un poquito los emperadores de Roma por la época, nos daremos cuenta que muy buenas personas no eran, ¿no? Eran personas con una autoridad o con un autoritarismo tremendo, hacían y deshacían según querían. Y los que estaban recibiendo esta carta de Judas y leían que Dios, el Dios sabio, el Dios único, merece que le reconozcamos el imperio, estaban diciendo esto, estaban diciendo, ese Dios al que alabamos tiene autoridad reconocida por encima de todos, tiene poder absoluto sobre todo, tiene capacidad para gobernar como Él quiera. Yo utilizo una frase cuando pienso en esto, es que Dios no tiene que pedir permiso para nada y nadie le condiciona. Ese es el Dios al que Judas nos propone que contemplemos y que adoremos. Y además dice que tiene toda la autoridad, todo el poder, según las versiones bíblicas que leamos, ¿no? Quiere decir que no solo es rey, que no solo es majestuoso, que no solo tiene toda la gloria, que no solo tiene bajo su poder todo el imperio, sino que además tiene capacidad para hacer lo que quiera. Recuerdo a Jesús delante de Pilato, en lo que algunos piensan que era su derrota, ¿no? Diciéndole a Pilato, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiese sido dada. ¿O no crees que tengo autoridad para pedir que el Padre envíe 12 legiones de ángeles? Tiene todo el poder, toda la autoridad y toda la capacidad. Así que hemos contemplado a Dios, alabamos a Dios con conocimiento de causa, porque ¿sabéis esto? Lo que nos lleva es a levantar un canto de alabanza, como decían los salmistas, un cántico nuevo. Quizá con las mismas palabras de siempre, porque no somos poetas como David o como los grandes cantantes de hoy en día cristianos, ¿no? Que tienen esta facilidad para adornar sus palabras. Nosotros a lo mejor no tenemos esta facilidad y utilizamos las mismas palabras de siempre, pero utilizamos una reflexión renovada en nuestro corazón para alabar a Dios con conocimiento, con la realidad que necesitamos también nosotros mismos. Y pensando en todo esto, y me acerco ya al final, y pensando en todo esto, descansa en Dios. ¿Cómo no vas a descansar? Pensando en ese Dios único, sabio, que se ha acercado a ti
que merece tu adoración, que merece tu alabanza sensata, racional. Porque como acaba diciendo Judas, después de decir todo esto, esto es desde antes de todos los siglos y hasta todos los siglos. Él lo que dice es, a Dios no hay que alabarle porque tenga un currículum extraordinario, porque hayamos visto que Él tiene unos atributos que los hemos reconocido. No, Dios es así desde siempre, ya lo hemos comentado, ¿verdad? Dios no necesita que nosotros pensemos, como a nosotros nos pasa o nos habrá pasado en alguna ocasión, ¿no? En alguna ocasión igual hemos tenido que presentar un currículum en algún sitio para explicar lo bien que sabemos hacer ciertas cosas. Pues a Dios esto no le pasa. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, con todos sus atributos, con toda su realidad, con toda su majestad. Y a Él contemplamos y a Él le adoramos. Para concluir, solo una reflexión. Os propongo hacer este ejercicio que, como os decía al principio, a mí me emociona, que para mí es recurrente. Os propongo que lo hagáis, que os paréis y que contempléis a Dios para adorarle. Porque eso finalmente va a renovar no solo nuestra adoración, va a renovar nuestra obediencia y va a renovar nuestra esperanza. Así que ojalá el Señor os bendiga, os cuide, renueve este pensamiento en vuestro corazón, en el mío, y nos haga contemplar al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Que Él nos bendiga.